Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo una nueva teoría sobre ¿qué hubiera pasado si Naruto nacía con el pelo rojo, con la inteligencia de Minato y era un prodigio? Si quieren un saludo pídanlo, en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 1. Cuando Uzumaki Naruto cumplió 5 años, se dio cuenta de que una gran mayoría de la gente de su aldea lo odiaba. No fue una comprensión inmediata. A medida que la neblina de colores y sonidos llamada infancia se disipaba lenta pero inevitablemente, tomó conciencia de su individualidad. Al mirar sus regordetes dedos de los pies y observar cómo se movían ante cada orden que le daba, vio que era su propia persona. Su cuerpo y su mente le pertenecían a él y solo a él, y hasta donde podía ver, todas las demás personas que veía poseían ese derecho. Todas las personas de su aldea eran iguales a él en ese sentido. Sin embargo, poco a poco empezó a haber diferencias entre estas otras personas y él mismo. Cuando Naruto visitó por primera vez el patio de recreo de la aldea a la edad de 4 años, vio a muchos otros niños corriendo por el polvo. Otro niño los perseguía haciendo sonidos amenazantes, y Naruto se sintió bastante asustado. Sin embargo, los otros niños se reían como si se estuvieran divirtiendo. Cuando le preguntó a otro niño qué estaba pasando, miró a Naruto de forma extraña y le preguntó si nunca había jugado a la mancha antes. Cuando Naruto regresó a su casa esa tarde y le preguntó a su cuidadora, una mujer de rostro severo y cabello oscuro, sobre el juego, ella simplemente dejó caer un tazón de arroz sobre su mesa y le dijo que se mantuviera alejado de los otros niños. No entendía por qué los otros niños podían jugar juntos a la mancha y por qué él no, pero la mano de su cuidadora era incluso más rápida y aguda que sus palabras, así que se calló y comió su cena. Pero a partir de entonces, aunque no se acercó a los otros niños, Naruto empezó a salir más solo. Estaba empezando a cansarse del libro de cuentos populares que había hojeado desde que tenía 2 años y sentía que era demasiado mayor para los viejos bloques de madera agrietados que una vez había apilado con cariño durante horas. Después de todo, tenía 5 años. Y además, disfrutaba bastante de la sensación del sol y el viento en su piel. Las pocas veces que Naruto había estado en público antes, generalmente había estado con su cuidadora, quien siempre insistía en que se cubriera la cabeza y la parte inferior del rostro con una bufanda. Ella le había dicho que era para que no contrajera ninguna enfermedad, pero ahora que estaba explorando las calles de su aldea, estaba empezando a tener dudas. Porque donde quiera que iba, inevitablemente lo seguía una intensa tormenta de acalorados susurros. Al principio no se había dado cuenta, incluso después de darse cuenta de su individualidad, nunca se había considerado particularmente único. Había leído antes en su libro de cuentos populares que no había 2 copos de nieve iguales. Y, por lo tanto, también lo eran las personas. Pero en invierno, cuando la nieve cubría el pueblo, había tantos copos de nieve que no podía distinguirlos. Se dio cuenta de que esto podía sucederle a él y a todos los demás. Y, sin embargo, de algún modo, estas personas lograron señalarlo, un copo de nieve solitario en una ráfaga de nieve. Lo señalaron con muecas apenas disimuladas, alejaron a sus hijos de él, los reprendieron por caminar demasiado cerca de él y lo echaron de sus tiendas. La primera vez que esto pasó, Naruto se preguntó si querían jugar a la mancha con él y estaba a punto de abrir la boca para preguntar, cuando le cerraron la puerta en la cara, haciendo que el polvo volara hacia su rostro. Antes de que pudiera levantarse, escuchó un sonido de escupitajo y sintió una sensación cálida en su rostro. Cuando se tocó la cara y miró su mano, estaba húmeda. Regresó inmediatamente a su casa. Ignorando la cena que su cuidador había dejado sobre la mesa, Naruto se metió en la cama con las luces apagadas y las persianas de la ventana cerradas. Se quedó mirando la oscuridad durante el resto del día, temblando. Todos los días que siguió saliendo al exterior terminaron de forma bastante similar. Con el tiempo, incluso los otros niños empezaron a notarlo y, a diferencia de los adultos, se esforzaban por burlarse de él. Naruto observó todo esto todas las noches, mirando fijamente la oscuridad. Después de que el shock inicial se había disipado, comenzó a reflexionar sobre su situación, tratando de encontrar una respuesta a la pregunta de por qué él, como individuo, era el objetivo de esa manera. Se preguntó si era por su apariencia. Después de todo, cuando se aventuraba a salir con su bufanda puesta, nadie lo trataba como una aberración, o peor aún, pretendían que no existía. Si chocaban accidentalmente con él, se disculpaban, y si chocaba con alguien, le acariciaban la cabeza cuando se disculpaba.
Recientemente, algunos de los otros niños habían empezado a llamarlo cabeza de tomate debido a la mata de pelo rojo que enmarcaba su rostro delgado, pero él no creía que esa fuera la razón por la que lo destacaban tanto. En un momento dado, había examinado sus rasgos con bastante atención. Su color de pelo era un poco inusual, pero había visto a otros con el pelo de colores brillantes en el patio de recreo bastantes veces, y nadie los miró fijamente ni les dijo cosas desagradables. Tenía ojos azules, un rasgo bastante común, y aunque era un poco pequeño para su edad, no tenía ninguna deformidad. Había contado cuidadosamente. Tenía una cabeza, una cara con todos sus rasgos, 2 brazos, manos y pies, y 10 dedos de manos y pies, como cualquier otro niño. A algunos de los adultos a veces les faltaba un dedo o una extremidad. De hecho, lo único realmente único en él eran el par de tenues marcas de nacimiento parecidas a bigotes en sus mejillas. Naruto había notado que algunos de los clanes de la aldea, como el clan Inuzuka, tenían marcadores físicos para sus miembros. Por eso, a veces, le gustaba sentarse frente a un espejo e imaginar cómo sería tener a otras personas con el pelo rojo brillante y marcas de bigotes en la cara. Y luego, inevitablemente, sus pensamientos se dirigían a sus padres muertos. Sabía que era huérfano y que sus padres habían muerto el mismo día que él nació. Su cuidador se lo había dicho. Su situación era bastante común después de la Tercera Guerra Mundial y Shinobi y el ataque de los 9 colas. Su apartamento no estaba demasiado lejos del orfanato, que estaba repleto de niños. De hecho, Naruto ni siquiera se había dado cuenta de que no tenía padres hasta que vio por primera vez a un adulto recogiendo a uno de los niños en el patio de juegos. Mirando hacia la oscuridad, sin que sus pensamientos se vieran obstaculizados por las burlas y las miradas amenazantes, Naruto finalmente llegó a una conclusión. Después de comparar su comportamiento con el de otros niños, supo que él mismo no podía ser culpable del comportamiento de la gente del pueblo hacia él. Nunca pedía nada que no necesitara, comía casi todas sus verduras y siempre obedecía a su cuidador. Se preguntó brevemente si era simplemente feo, pero al preguntarle vacilante a su cuidadora, ella resopló y le dijo que dejara de hacerle preguntas estúpidas y que terminara su sopa. Entonces Naruto terminó su sopa y, después de dar vueltas en la cama esa noche, decidió que no podía controlar si era feo o no, y cualquiera que pensara lo contrario, bueno, esos eran los estúpidos. Sin embargo, a pesar de sus valientes pensamientos, Naruto no salió a la mañana siguiente y permaneció acurrucado en su cama. Cuando finalmente se levantó y subió las persianas, el sol de la tarde ya estaba alto en el cielo. Mientras el resplandor del verano calentaba su rostro, Naruto escuchó con tristeza los sonidos de la gente del pueblo que pasaba por debajo, el parloteo de su vida diaria resonando en sus oídos. Recoge algunos huevos del mercado, no pondré un pie en la biblioteca, ya sabes, se fue por una semana al país del viento. Los ojos de Naruto se abrieron de golpe. ¿País del viento? Aunque sabía que vivía en Konoha, la aldea oculta del país del fuego, nunca se le había ocurrido pensar que existían otros países. Sin embargo, al pensarlo ahora, parecía algo obvio. Nunca había salido de la aldea, pero había visto las puertas abrirse y cerrarse muchas veces, y había visto a los viajeros y comerciantes entrar y salir. Aunque los pequeños destellos del exterior que había logrado ver a través de las puertas solo mostraban un bosque, ahora se dio cuenta de que esas personas debían haberse dirigido a algún lugar. Fue entonces cuando un pensamiento terrible, asombroso y extraño le vino a la mente de repente. Tal vez podría unirse a ellos. Nunca antes había sido una posibilidad para Naruto, pero rápidamente se sintió entusiasmado con la idea. Ya que la gente de su aldea no lo quería, sí, ¿por qué no? Tal vez podría simplemente irse. Una tenue sombra de sí mismo comenzó a jugar ante sus ojos. Podía imaginarlo, una versión mayor de sí mismo entrando con confianza por las puertas y viajando a través del bosque. Después de un tiempo, encontraría otra aldea y sería recibido con los brazos abiertos y con el sonido de vítores Y. Y, tal vez incluso encontraría a otras personas allí con cabello rojo y bigotes en sus caras, Y. Con un fuerte y resonante sonido, Naruto se dio una palmada en la cara. Furiosamente, sacudió la cabeza. Estaba siendo estúpido. Era un huérfano. No tenía familiares en ningún otro lugar, su cuidador lo había dejado suficientemente claro. Y si era tan odiado en su propia aldea, cuando no había hecho nada, ¿cuáles eran las posibilidades de que lo aceptaran en cualquier otro lugar? Naruto le dio la espalda al sol y dejó que su rostro se enfriara en la oscuridad. Aunque parecía una gran idea, tal vez abandonar la aldea no fuera la solución. Pero si no lo era, ¿qué lo era?
¿Había algo más que pudiera hacer? A veces se preguntaba cómo sería caminar al aire libre bajo el sol sin que se burlaran de él. Sería agradable, pensaba, no tener que llevar bufanda. Y a veces, cuando veía a los demás niños salir del patio de recreo de la mano de sus padres, algo le palpitaba en el pecho. Las hojas de los árboles de las colinas hacía tiempo que se habían vuelto anaranjadas y rojas, antes de que la respuesta le llegara a Naruto de una fuente bastante inesperada. En la mañana de su 6º cumpleaños, se despertó y encontró la habitación fría y sin desayuno en la mesa. Su cuidadora siempre le preparaba 3 comidas al día, lavaba los platos después de él, lavaba su ropa y limpiaba su pequeño apartamento una vez a la semana. Nunca había tenido una palabra amable para él, de hecho, rara vez le había hablado, pero nunca antes lo había hecho morir de hambre. Naruto, que miraba con ojos llorosos la mesa vacía mientras se frotaba los ojos para quitarse el sueño, no se dio cuenta del individuo enmascarado que apareció de repente en el alféizar de la ventana abierta. Antes de que pudiera hacer mucho más, el hombre lo levantó con fuerza y saltó por la ventana. Al principio, pensando que alguien finalmente había decidido atacarlo en su casa, luchó contra el extraño hombre, arañando su pecho. Pero luego se dio cuenta de que el hombre llevaba una máscara de animal de porcelana y una armadura de metal en el pecho, y se relajó. Por mucho que el resto de la aldea lo odiara, era de conocimiento público que los extraños hombres con máscara de animal trabajaban para el Hokage. Efectivamente, lo arrojaron sin contemplaciones a la oficina del Hokage. Naruto no recordaba haber estado allí antes, pero podía leer los caracteres Hokage en el escritorio del medio, cuya parte superior estaba repleta de pilas de papeles y pergaminos. El propio Hokage se paró frente a él. Su rostro envejecido y su figura marchita casi desmentían los ojos fuertes e inquebrantables que lo observaban desde debajo del sombrero blanco. Naruto se estremeció y comenzó a mirar hacia otro lado, pero a diferencia de los aldeanos, la mirada del Hokage no mostraba animosidad ni odio. Entonces encontró los ojos oscuros del ninja mayor con los suyos y, por un momento, pensó que podría haber visto un destello de emoción dentro de ellos. Pero luego desapareció y él se dio la vuelta. Naruto aprendió varias cosas ese día. Aunque nunca antes había pensado en ello, ahora se enteró de que el Hokage había sido su benefactor al pagar por su cuidadora, y que ahora que tenía 6 años, ella ya no vendría. Recibiría un estipendio mensual del Hokage, pero tendría que preparar sus propias comidas y limpiar lo que ensuciara. Y finalmente, se enteró de que debía asistir a la academia, comenzando de inmediato. Corriendo tan rápido como sus piernas podían llevarlo de regreso a su departamento, Naruto estaba tan emocionado que, por una vez, ni siquiera notó las miradas fulminantes que lo seguían. Después de todo, la academia era el santo grial para los niños en el patio de recreo. Tener un hermano en ella te daba derecho automático a alardear, y si ibas a unirte tú mismo, derecho indiscutible al mejor swing, sin excepción. Por primera vez en su vida, sintió una sensación de aire ascendente en el pecho cuya palabra no conocía. Sin embargo, esa tarde, Naruto vio la puesta de sol desde su ventana y, con la creciente oscuridad, comenzó a sentir una persistente sensación de duda. Nunca antes le habían permitido unirse o ser parte de nada. ¿Asistir a la academia realmente cambiaría algo para él? Siempre había admirado a los ninjas. Su mística y poder los hacían iguales a los héroes de los cuentos populares de su infancia. ¿Pero podría convertirse en uno de ellos? ¿Y si lo hiciera, la gente dejaría de odiarlo? ¿O estaba condenado a ser odiado por el resto de su vida? Sus dedos, apoyados en el alféizar de la ventana, se apretaron en sus palmas, dejando tras de sí marcas rojas. No, decidió Naruto. Nada de eso importaba. Se convertiría en un ninja al que no podrían ignorar ni despreciar. Se volvería tan grandioso que su cabello rojo o las marcas de sus bigotes no importarían. Si pensaban que era feo o estúpido, nada de eso importaría. Se convertiría en el ninja más reverenciado y respetado de Konoha. Se convertiría en Hokage. Incluso si no pudiera ser dueño de sus cuerpos o sus mentes, prometió que sería dueño de sus corazones. A la mañana siguiente, Naruto se encontró examinando su propia apariencia frente al espejo. Si iba a convertirse en Hokage, sabía que al menos debería tener la capacidad de causar una buena primera impresión en su maestro y sus compañeros de clase. Afortunadamente, su cuidadora al menos había lavado la ropa antes de irse. Ahora, vestía su mejor ropa, o mejor dicho, la menos raída. Por otro lado, su cabello era una historia completamente diferente. Era una melena roja y puntiaguda que le llegaba hasta el cuello. Naruto enrolló un mechón de cabello brillante entre sus dedos y se preguntó si debería cortárselo.
Miró por la ventana y soltó el mechón. Podía ver el monumento al Hokage desde su apartamento y, si los bustos eran precisos, el segundo, el tercero y el cuarto tenían un cabello puntiagudo bastante loco. Claramente, su cabello no había impedido su ascenso a la cima y pensó que el suyo tampoco lo haría. De hecho, pensó de pasada, el cabello del cuarto incluso se parecía bastante al suyo. Sin embargo, sacó un cepillo que no había visto la luz del día desde que lo había comprado y se lo pasó obedientemente por el pelo. Finalmente, tras una última mirada al espejo, para alisar una arruga inexistente en su camisa, salió de su apartamento y se dirigió a la academia. Antes de entrar al edificio, Naruto se detuvo y miró el cartel circular que colgaba orgullosamente en el nicho sobre las puertas. El carácter de Shinobi estaba estampado en él con tinta gruesa, y sabía lo suficiente para saber que estaba formado por los caracteres separados de espada y corazón. Juntos, significaban resistir. Parecía apropiado considerando el objetivo que tenía en mente. Trazando el carácter con un dedo en la palma de su mano, respiró profundamente y atravesó las puertas. El aula era grande, con un techo alto y llena de filas de escritorios, apilados en un orden ascendente y creciente como una escalera. Cuando Naruto entró, siguiendo a su nuevo instructor, un hombre con una vieja cicatriz en la cara que se había presentado como Umino Iruka, una palpable oleada de sorpresa recorrió la habitación. El nivel de ruido en la clase bajó bruscamente, mientras docenas de pares de ojos se giraban para observarlo. Naruto no se encontró con ninguna de sus miradas entrecerradas, sino que se quedó de pie torpemente frente al pizarrón. Sin darse cuenta, se dio cuenta de que reconocía una de las caras que lo miraban. Pertenecía a la chica de la frente grande a la que había notado que se burlaban unas cuantas veces en el patio de recreo. Este es Uzumaki Naruto, presentó Iruka con voz resonante. Al oír su nombre, algunos de los niños comenzaron a susurrar entre ellos. Tiene 6 años y se unirá a nuestra clase a partir de hoy, así que haz que se sienta bienvenido. Espero que podamos ser amigos, dijo Naruto, forzando las puntas de sus labios a sonreír. Nunca había tenido muchas razones para sonreír antes, pero había observado desde lejos cómo las sonrisas podían hacer bajar la guardia a las personas. Creyó oír algunas risitas y tal vez incluso un murmullo de cabeza de tomate, pero en su mayoría, los niños solo lo miraban con mal humor. Considerando que su introducción fue en gran medida un éxito, Naruto encontró un asiento vacío al lado de otro chico de rostro oscuro, que descansaba ociosamente su cabeza sobre su mano. Resultó que la clase había estado repasando cómo leer y escribir varios caracteres básicos que él ya conocía, por lo que durante la primera hora, Naruto tuvo la libertad sin trabas de observar a su nuevo instructor. Iruka había parecido bastante cortés cuando se presentó por primera vez fuera del aula, pero se preguntó qué pensaba realmente el Chunin de él. Iruka parecía ciertamente nervioso por él. Solo en los últimos 10 minutos, sus ojos habían mirado 4 veces hacia donde estaba sentado Naruto, y cada vez había tropezado con sus palabras. A juzgar por el brillo de su rostro, el hombre también estaba sudando ligeramente, y Naruto había aprendido por experiencia propia que, si no era por el calor, indicaba que estaban nerviosos. Por su breve interacción personal con el instructor, Naruto ya podía decir que Iruka era generalmente un profesor competente. Mirando discretamente a su alrededor, cada vez que Iruka balbuceaba una frase, veía miradas de desconcierto reflejadas en los rostros de sus compañeros de clase, lo que confirmaba el hecho. Volvió su mirada hacia el Chunin justo cuando el hombre en cuestión miró a Naruto, y sus ojos se encontraron por una fracción de segundo. Iruka no dio señales visibles de reaccionar y miró hacia otro lado casi de inmediato, escribiendo por error un carácter diferente en la pizarra mientras lo hacía. Pero Naruto ya lo sabía. Aunque era solo un pequeño destello, había visto esa misma extraña mirada de miedo y repulsión que todos los demás en la aldea tenían cada vez que lo veían. Con el ánimo empezando a decaer, se preguntó si después de todo lo echarían de la academia. Después de la lección de lectura y escritura, la clase pasó al tema del chakra y, de repente, Naruto se sintió perdido. Aparentemente, había algo llamado punto de chakra y una persona tenía 361 de ellos. También había algo llamado sellos de mano y los 12 básicos llevaban el nombre de los animales del horóscopo. Pero al no saber qué era realmente el chakra, Naruto apenas podía seguir la discusión, y mucho menos participar. Por lo que parecía magia, pero él siempre había pensado que la magia era mera fantasía. Entonces, ¿qué otra cosa podría ser? Una hora de tortura después, la clase terminó y los estudiantes tuvieron un breve descanso para almorzar.
Mientras la mayoría de los otros niños salían de la sala, Naruto se quedó en su escritorio antes de acercarse al instructor, que estaba hojeando un fajo de papeles en un portapapeles. Iruka-sensei, comenzó Naruto en voz baja, mirando al suelo. A la mayoría de los adultos no les gustaba que los mirara directamente. ¿Sí, Naruto? Oyó el crujido del papel sobre él. El tono de Iruka era despreocupado, pero Naruto creyó detectar una nota de tensión. ¿Podrías decirme qué es el chakra? Cuando el hombre no respondió de inmediato, Naruto levantó la vista y rápidamente agregó: la discusión fue muy interesante y quería participar, pero aún no estoy seguro de qué es y de dónde viene. Para su alivio, Naruto observó que algo de la tensión abandonaba el rostro del instructor, aunque todavía parecía perplejo. Bueno, Naruto, el chakra es una forma de energía que tienen todos los seres vivos. La energía es un molde de lo físico y lo espiritual, y va por tu cuerpo en una red. Nosotros los ninjas podemos usar este chakra para realizar técnicas. Iruka hizo una pausa antes de agregar: ¿sabes qué es una técnica? Naruto negó con la cabeza. Una técnica es una habilidad que posiblemente se crea con chakra, con efectos como caminar sobre el agua, exhalar fuego y crear ilusiones. Hay todo tipo de técnicas, como ninjutsu, genjutsu, taijutsu, e incluso la más básica requiere que moldees tu chakra. Por lo general, las técnicas requieren una cierta secuencia de sellos manuales. Para demostrarlo, juntó sus dos manos y rápidamente hizo algunas señales. Hubo una explosión de humo y, de repente, alguien que se parecía exactamente a Naruto estaba de pie frente a él. Dejando escapar una pequeña exclamación de asombro, dio un paso atrás. Hubo otra explosión de humo e Iruka estaba de pie frente a él nuevamente. Esa fue la técnica de transformación. Es una de las técnicas de ninjutsu más básicas, y la aprenderemos cuando tu clase sea un poco más avanzada. Con entusiasmo, Naruto juntó las manos e imitó las señales del hombre. Para su decepción, no pasó nada. Me temo que no bastará con hacer los movimientos, dijo Iruka con una sonrisa. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par al verlo y la sonrisa se desvaneció del rostro del hombre como si fuera sabia. Tosió. Bueno, vete ahora. Naruto se fue con el corazón acelerado. No recordaba que nadie le hubiera sonreído antes. Y a diferencia de la sonrisa que él mismo le había dado a la clase, esta no había sido una muestra de buena voluntad, había sido genuina. Sintiendo que se había quitado un gran peso de encima, Naruto comenzó a vagar por la aldea, buscando un lugar para comer que no lo echara. Mientras no se pusiera del lado malo de Iruka, tal vez podría aprender todo lo que quería sobre ser un ninja. Y entonces, estaría mucho más cerca de convertirse en el Hokage. Mientras Naruto pasaba por un pequeño restaurante, un ninja con una máscara salió de debajo de la puerta. Cuando la puerta se abrió, salió el aroma más delicioso y cautivador que jamás había olido, dejándolo paralizado. Había una gran linterna de papel colgando afuera. Decía Ramen Ichiraku en negritas letras rojas. Como si estuviera en trance, antes de darse cuenta, había levantado la solapa y había entrado. Varios de los aldeanos ya estaban allí, comiendo, y cuando entró, lo miraron. Reaccionando por instinto, Naruto se tensó, esperando que lo miraran fijamente, pero en cambio, sus rostros palidecieron. Se pusieron de pie con un estruendo y todos se fueron a toda prisa, dejando atrás una serie de taburetes vacíos. Bueno, esa fue una reacción nueva. Incluso él nunca había limpiado un restaurante de esa manera antes. Sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda, Naruto se giró hacia el mostrador y se encontró cara a cara con un hombre de rostro severo que llevaba un delantal. Esperó a que respondiera enojado, pero en lugar de eso, el hombre gruñó. ¿Qué quieres tomar? Desconcertado, los ojos de Naruto se dirigieron al menú y tartamudeó el primer artículo que vio: ramen de miso. Menos de 10 minutos después, le colocaron delante el cuenco de fideos más majestuoso que había visto en su vida. Lentamente, se llevó los palillos a la boca y, a medida que el calor se extendía por su cuerpo, los palillos aumentaron el ritmo y pronto estaba inhalando el resto del cuenco. Pero no fue el último momento. Al oír el ruido de los taburetes que había a su lado, levantó la vista y casi se atragantó con un fideo. Eran un grupo de niños alborotadores que reconoció de su clase en la academia. Encorvado sobre su plato, intentó encogerse sobre sí mismo, pero sin su bufanda, no había nada que ocultara su cabello. Bueno, ¿qué sabéis? Miren todos, es cabeza de tomate. Dijo uno de los chicos, levantándose de un salto de su asiento. Sus amigos se unieron a él y rápidamente se dispersaron alrededor de Naruto para rodearlo. Dijo con rigidez: mi nombre es Naruto.
¿Qué fue eso, cabeza de tomate? Dijo el chico en voz alta, tapándose la oreja como si no hubiera podido escucharlo. Cuando Naruto no respondió, dejó caer la mano y miró a sus amigos que se reían entre dientes. Noji dice que te escuchó cuando le preguntaste a Iruka Sensei qué es el chakra. Sí, el sensei no lo podía creer. Se rió entre dientes una chica regordeta. Nos dijo después de que te fuiste que no sabías nada y que, resopló, debíamos ayudarte. Agua, ¿el bebé necesita que le cambien los pañales? Canturreó el niño. Se inclinó y cogió el cuenco de Naruto. El cabeza de tomate quiere a su mamá. Oh, espera. Se rió y se llevó el cuenco a los labios. No tienes. Parpadeando, Naruto observó a Matón sorber el resto de su ramen. Con el rabillo del ojo, vio que el dueño del restaurante estaba preocupado por otro cliente. No está bien burlarse de la gente a causa de sus padres, dijo finalmente en un tono suave que desmentía el fuego cada vez más caliente que ardía en su vientre. ¿Qué sabes tú de ser amable? No es como si hubieras tenido padres que te enseñaran, se burló una niña. Mis padres me dijeron que me alejara de ti porque eres malo, añadió el niño con deleite. No soy malo. Jadeó Naruto antes de poder detenerse. Tú también lo eres. No, no lo soy. Son demasiado. No lo soy. También. Maldito cabeza de tomate. Nadie te quiere aquí. El chico levantó la mano con el cuenco todavía en la mano. Sin comprender, Naruto observó atónito cómo el cuenco volaba por el aire y lo golpeaba en el pecho con estrépito, derramando líquido frío sobre su mejor ropa. Oye. El dueño finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, pero al oír su voz, todos los niños salieron corriendo, y las puertas del restaurante se balancearon vacías tras ellos. Naruto se quedó congelado por un segundo, mirando con los ojos muy abiertos el líquido aceitoso que goteaba de las puntas de su cabello. Había una gran mancha negra en su camisa naranja favorita que sabía que nunca desaparecería. Recuperó el control de su cuerpo y se inclinó lentamente para recoger el cuenco, que afortunadamente no se había roto. Lo volvió a colocar sobre el mostrador y miró hacia arriba con vacilación. El dueño lo miró con una expresión torcida que no comprendió y, estremeciéndose, se disculpó antes de volver a bajar la cabeza. Dejó algunas monedas sobre el mostrador y se fue. Sin atreverse a levantar la cabeza, corrió de vuelta a su casa. Aunque no escuchó ninguna voz que lo llamara durante todo el largo camino de regreso, creyó sentir miradas que le quemaban la espalda. Una vez que llegó a casa, Naruto comenzó a sacar del armario de manera robótica algunas de sus prendas de repuesto más gastadas. Todo lo que podía pensar era en cómo tenía que cambiarse rápidamente y regresar a la academia antes de que terminara la pausa del almuerzo, o de lo contrario se metería en problemas en su primer día. Si quería convertirse en un gran Hokage, no podían echarlo. Fue solo cuando se estaba bajando la cremallera de su sudadera arruinada que notó que sus dedos temblaban. Y luego, mientras se preguntaba por qué le estaban temblando, también se dio cuenta de que había perdido toda la fuerza en las piernas. Soltando un pequeño "oh", cayó de rodillas en la habitación oscura. Automáticamente se encorvó sobre sus manos, Naruto sintió algo cálido y húmedo correr por los lados de su rostro y aterrizar con un plop en el suelo. De manera desapegada, se dio cuenta con sorpresa de que estaba llorando. Ya antes había observado, desde lejos, a gente que lloraba por diversos motivos. A veces, la gente, sobre todo los niños, lloraba cuando no se salían con la suya. Una vez, había visto a una niña de su edad estallar en lágrimas cuando su madre se negó a comprarle un caramelo, y observó cómo la madre había cedido. Cuando, a modo de experimento, le pidió a su cuidadora que le comprara un caramelo, ella lo miró sin decir palabra, con frialdad, como si estuviera viendo un insecto particularmente repugnante en la parte trasera de su sandalia. Nunca más le volvió a pedir nada después de eso. Sin embargo, la mayoría de las veces, la gente lloraba porque tenía dolor o estaba triste. Cuando un niño se caía en el patio de recreo y comenzaba a llorar, su madre o su padre miraban frenéticamente hacia arriba al oír su voz y corrían hacia él. Cuando veían que el niño solo se había raspado la rodilla, reían aliviados y le ponían una curita sobre la herida. Entonces el niño se sentía mejor como por arte de magia y volvía a jugar con sus amigos. Mientras se preguntaba qué emoción estaba sintiendo, Naruto comenzó a sentirse aún más extraño. Una sensación borrosa se apoderó de su cuerpo y, de repente, contra su voluntad, se desplomó por completo con la cara presionada contra el suelo. Alguien estaba emitiendo un terrible gemido y, durante varios segundos, escuchó alarmado mientras buscaba su origen, antes de darse cuenta de que provenía de él mismo.
Una mezcla de mocos y lágrimas corría por su rostro, y comenzó a preocuparse por no poder regresar a la academia con la cara llena de manchas cuando, de repente, se dio cuenta de que no le importaba. No estaba seguro de qué era esa pesadez en el pecho, pero no quería sentirla más. Y si llorar lo ayudaba a aliviarla, lo haría. Después de todo, no había nadie allí para escucharlo. Si quería convertirse en un ninja fuerte, sabía que nunca podría dejar que nadie más lo viera llorar, porque los héroes de su libro nunca habían llorado, pero ahora mismo, estaba solo en esa habitación fría y oscura. Solo por esta vez, pensó, con los ojos cerrados y las lágrimas cayendo de su nariz. Una parte fría y distante de Naruto pensó que debería estar contento de tener esa privacidad. Pero al mismo tiempo, nunca antes se había sentido tan solo. Sentía que era la única persona en el mundo. Y el ganador es Sasuke. Mientras los estudiantes que lo observaban aplaudían, Naruto, tendido boca arriba, miró hacia el cielo. Era un día agradable, pensó, con solo unas pocas nubes en el cielo. Después de que pasaron unos segundos, haciendo acopio de lo último que le quedaba de fuerza de voluntad, se puso de pie, ignorando el dolor que sentía en el cuerpo. Se sacudió la suciedad de los pantalones, caminó hasta el borde de la plataforma de madera y saltó pesadamente. La próxima pelea será entre Sakura e Ino. Escuchó a Iruka gritar, y dos chicas que estaban peleando se saltaron a la plataforma. Muy bien, Naruto, gritó un niño. Sin responder, Naruto pasó de largo, pero no antes de oír al niño añadir: dudaste casi 10 segundos ahí arriba. Los niños que estaban cerca de ellos se rieron, y sintiendo que las puntas de sus orejas comenzaban a arder, Naruto repentinamente aceleró el paso y corrió dentro del edificio de la academia. Sus pasos resonaban con fuerza por el pasillo y, aunque sabía que debería estar practicando cómo correr sin hacer ruido, no se atrevía a preocuparse. La puerta de su aula se abrió con un estrépito y, poniéndose de puntillas, agarró su mochila de su cubículo cerca del final. Naruto sabía que estaba mal irse cuando la academia ni siquiera había terminado, pero lo único que harían durante el resto del día serían las peleas de Taijutsu 1 contra 1. Nadie notaría su marcha, excepto quizás Noji y sus amigos, de todos modos. Justo cuando se acercaba a las puertas abiertas de la salida principal, Naruto escuchó el sonido de una conversación de adultos y se detuvo en seco. Con el corazón latiendo con fuerza en sus oídos, miró a derecha e izquierda, buscando un lugar donde esconderse. A medida que el sonido se acercaba cada vez más, eligió lo primero que notó y corrió hacia el hueco entre la puerta y la pared. ¿Vienen los estudiantes? Son muy prometedores. Hoy estamos llevando a cabo el primer torneo de Taijutsu de este año y todos están teniendo un desempeño excelente. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par al reconocer la voz de Iruka. ¿No había estado en la arena hace poco? ¿Qué estaba haciendo allí ahora? ¿Se había dado cuenta de que Naruto se había ido? Incapaz de dejar de lado su creciente curiosidad, puso un ojo en la rendija de la puerta y luego, al ver a la persona al lado de Iruka, sintió que su corazón daba un vuelco. El Hokage estaba parado justo enfrente de la misma puerta detrás de la cual ahora temblaba. Ah, el hijo menor de Fugaku está en tu clase, ¿no? Es bastante precoz, ¿no? En realidad, aunque odiaría verlo irse, creo que si continúa teniendo el mismo rendimiento que ahora, transferirlo a una clase más avanzada no estaría fuera de discusión. Son hermanos después de todo, rió el Hokage. Hubo una breve pausa, mientras el Hokage parecía estar observando el edificio de la academia. Por un instante horroroso, Naruto pensó que la mirada del anciano ninja se había detenido en la pequeña parte de su rostro y tuvo que luchar contra el impulso de correr. Pero luego se dio la vuelta y Naruto sintió que algo de la sensación comenzaba a regresar a su rostro. Continuaron hablando, pero comenzaron a alejarse en dirección a donde estaban los otros niños, y después de un rato, Naruto finalmente salió de su escondite. Naruto giró la cabeza rápidamente de un lado a otro para inspeccionar el terreno vacío y corrió tan rápido como pudo. Solo se detuvo cuando llegó a la sombra de un grupo de árboles. Jadeando, descansó unos minutos apoyado en el tronco de un cerezo. Habían pasado 2 semanas desde que se había unido a la academia, y Naruto había aprendido rápidamente que no era solo el conocimiento ninja básico lo que le faltaba. Muchos de los otros estudiantes eran de clanes o tenían parientes ninja, y habían estado entrenando desde mucho antes de unirse a la academia. Naruto solo podía hacer lo posible para mantenerse al día con el ejercicio físico diario, y estaba completamente fuera de su alcance cuando se trataba del taijutsu real. Mientras los otros niños volaban por el aire y pasaban de una postura a otra, Naruto todavía luchaba por seguirlos sin caer de espaldas.
Necesitaba desesperadamente más instrucción, pero Iruka solo tenía un tiempo limitado para dedicarle antes de tener que pasar a los otros niños. Iruka le había dicho a Naruto y a los pocos otros que nunca habían recibido entrenamiento antes que los alcanzarían pronto, pero últimamente, no había podido animarse a mirar el cartel de la academia. Había jurado convertirse en Hokage, pero por cómo estaba ahora, pensó que tendría suerte si lograba graduarse. Ojalá, pensó Naruto. Ojalá tuviera a alguien fuera de la academia que le enseñara. Entonces tal vez no estaría tan atrasado, sacudió la cabeza violentamente. Naruto se puso de pie de un salto y se golpeó las mejillas con las manos. Si tenía tiempo para sentir lástima por sí mismo, pensó, bien podría dedicarlo a practicar. Se irguió en toda su altura y se giró para encarar el árbol en el que se había apoyado. Vació su mente y sintió que su cuerpo se relajaba. Acomodó el equilibrio y lo plantó firmemente en el suelo, cerró los puños como había aprendido en clase y luego golpeó el aire con el puño derecho. Luego, retirándolo, golpeó con el puño izquierdo. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Una y otra vez, Naruto golpeó repetidamente el aire, empujando su cuerpo a recordar el movimiento, hasta que de repente, se dio cuenta con una sacudida, de que habían pasado varias horas. El sol se había puesto y la temperatura había bajado. Estaba hurgando entre los arbustos en busca de su bolso, cuando escuchó el sonido de pasos y se quedó paralizado. Reaccionando por instinto, por segunda vez ese día, Naruto se agachó, confiando en que las sombras completarían su ocultamiento. Para su consternación, los pasos se detuvieron en un lugar no muy lejos de donde estaba escondido. Este parece un gran lugar para hablar, ¿no crees, Izumo? Era Iruka de nuevo, y compulsivamente, Naruto retrocedió aún más hacia la sombra de los arbustos. ¿Seguro? Esta vez era una voz masculina desconocida. ¿Para qué me querías? Estaba pensando, es una lástima que la biblioteca del archivo de Konoha esté cerrada para los civiles, ¿no? ¿Qué? Por supuesto que lo es. No queremos que información sensible de la aldea caiga en manos de cualquiera. Pero no es solo eso, ¿verdad? Está la sección de Jutsu, con pergaminos sobre Taijutsu, Genjutsu, Ninjutsu, sí, claro. Pero los civiles se harían daño sin recibir instrucciones formales. Pero si esa sección estuviera abierta a, digamos, estudiantes de la academia, eso les ayudaría con sus estudios, ¿no crees? ¿Te sientes bien, Iruka? La voz sonaba molesta. Por supuesto que está abierto a los estudiantes de la academia. ¿No es que a mi hermana pequeña parezca importarle? Ah, sí, lo olvidé. Necesitarán el permiso de un instructor de la academia para los pergaminos de nivel más avanzado, pero los pergaminos básicos y fundamentales son de libre acceso para los estudiantes. La biblioteca de archivos de Konoha es muy útil. ¿No estás de acuerdo, Izumo? ¿Qué demonios? Espera, este es Kotetsu, ¿no? Dijo la otra voz con sospecha. ¿Se supone que esa es tu impresión de Iruka? Tengo razón, ¿no? Sí, tú me atrapaste. Absolutamente terrible, hombre. Estoy un poco oxidado, supongo. ¿Rusty? Eso ni siquiera lo describe. Iruka no camina con paso firme, sino que camina moviendo las caderas de esta manera. Se escuchó un sonido susurrante. ¿Así? Sí, exactamente. Exacto. ¿Ves? Puedes hacer esto. Las voces se desvanecieron. Después de unos minutos, con el corazón todavía latiendo con fuerza en su pecho, Naruto finalmente saltó. Había sido estresante estar escondido todo el tiempo, pero no podía creer su suerte al encontrar una pieza de información tan vital, la biblioteca. Eso era todo. Con la mente llena de posibilidades, Naruto se apresuró a volver a casa. Si se hubiera detenido aunque fuera un minuto para volver sobre sus pasos, podría haber encontrado la conversación bastante extraña, como si se hubiera realizado para su beneficio en lugar de un diálogo verdaderamente orgánico. En cambio, se fue a dormir muy temprano, prácticamente volando bajo las sábanas de la emoción. Sin embargo, como suele suceder, se encontró mirando el resplandor de su despertador durante la mitad de la noche, deseando que el tiempo pasara más rápido que todo el tiempo, y cuando finalmente se despertó a la mañana siguiente, sin siquiera darse cuenta de cuándo se había quedado dormido, se apresuró a recorrer su apartamento preparándose, con más energía de la que había tenido durante toda la semana pasada en conjunto. Afortunadamente, la lección de la academia de ese día se llevó a cabo en el interior, con un enfoque principal en la lectura, la escritura y las matemáticas, y tan pronto como terminaron las clases, Naruto fue el primero en salir por la puerta.
Por supuesto, ya había visto y pasado por delante de la entrada de la biblioteca del archivo antes. Estaba cerca de su casa, construida justo debajo del monumento del Hokage. Pero el cartel siempre había parecido demasiado oficial y las largas puertas demasiado amenazantes. Subiendo la escalera de piedra, dudó ante la entrada. Extendió una mano y empujó las puertas, que a pesar de su tamaño se abrieron en silencio. Dentro, un chunin de aspecto aburrido estaba sentado detrás de un mostrador negro, y más allá de eso, Naruto sintió que sus ojos se abrían de par en par al ver una enorme extensión de estanterías, con tomos y pergaminos abarrotados en cada espacio abierto de arriba a abajo. Incluso había otra escalera que conducía a las escaleras, a otro piso entero de estanterías que se extendían de pared a pared. «Pasar», gruñó el chunin, sin levantar la vista del libro que tenía en la mano. Naruto se quedó paralizado. Sus manos apretaron la correa de su bolso y miró hacia sus dedos de los pies, preguntándose si había escuchado mal a Iruka, o a Kotetsu, supuso. «Yo», comenzó. Al oír su voz, el chunin levantó la vista y, cuando el reconocimiento se reflejó en su rostro, por un segundo, Naruto pensó que le iba a gritar que saliera. Pero, para su sorpresa, el chunin dejó el libro y garabateó algo en un trozo de papel, antes de arrancarlo y dárselo. «Aquí está tu pase de estudiante de la academia», dijo. Naruto lo tomó con vacilación, preguntándose desesperadamente si el chunin se lo arrebataría en el último segundo con una mueca de desprecio. Pero sus dedos rodearon el papel y el chunin lo soltó. Volvió a su libro. Lentamente, Naruto se giró y miró una vez más las estanterías. «Solo en el primer piso», añadió el chunin con voz aburrida. Asintiendo, Naruto salió disparado antes de que el chunin pudiera recuperar el pase. Con la cabeza envuelta en su pañuelo, había entrado a escondidas en la biblioteca pública algunas veces, pero no había ni de lejos la cantidad de pergaminos y libros que vio aquí. Y allí estaba mucho más tranquilo. No había niños aburridos y traviesos aparcados allí por sus padres, ni ancianas débiles que le gritaran a la bibliotecaria que su perro había desaparecido. Naruto se detuvo frente a una estantería que decía nivel de academia y, al echar la cabeza hacia atrás para leer las etiquetas de los pergaminos, dejó escapar un suspiro lento. Había aprendido los caracteres de Taijutsu, Ninjutsu y Genjutsu hacía apenas unos días, y todos estaban allí. Al ver un taburete cerca, lo arrastró y se subió encima. En el primer estante, el primer pergamino era Taijutsu para principiantes. Naruto extendió la mano y lo sacó, se sorprendió al sentir lo pesado que era. Con cuidado, desplegó el grueso papel y dejó escapar otro suspiro tembloroso al ver las detalladas ilustraciones. Su mirada recorrió cada postura, tomando nota de cada ajuste individual de los pies y las manos. Naruto empezó a temblar y, sin confiar en sí mismo, volvió a enrollar el pergamino con cuidado. Sentía los ojos calientes y tuvo que recordarse a sí mismo que los ninjas no lloraban. Pero necesitó toda su fuerza de voluntad para contener las lágrimas y solo cuando sus ojos estuvieron completamente secos, se permitió abrir el pergamino nuevamente. Ahora lo sabía. Estos pergaminos serían sus maestros. Sus padres. Sus amigos. Un año después, la próxima pelea será entre Naruto y Noji. Una chica con el pelo recogido en una cola de caballo subió nerviosa a la plataforma de madera. La plataforma, que había estado lisa e impecable a principios de año, ahora estaba llena de numerosas marcas de peleas pasadas, que servían como recordatorio de lo lejos que habían llegado desde entonces. Frente a ella, un joven de cabello rojo saltó con agilidad a la plataforma, haciendo apenas un leve ruido al aterrizar. Se encontraba relajado y cómodo, con las manos colgando frente a él. Su nombre era Uzumaki Naruto. Noji lo odiaba. Al principio, había sido divertido simplemente porque era muy fácil burlarse de él con su estúpido cabello, y ella nunca se metió en problemas por meterse con él, porque a nadie más le gustaba tampoco. Cuando su papá llegó tarde a casa oliendo a cerveza y le gritó a su mamá y le dijo a Noji que recogiera sus malditos juguetes, no había nada que la hiciera sentir mejor que salir corriendo y burlarse de él con Funa y Yasu. Naruto nunca respondió nada, pero tampoco lloró nunca, por lo que era fácil fingir que no era, bueno, uno de ellos. Él también era débil. Noji siempre disfrutaba de sus enfrentamientos contra él en Taijutsu, y siempre usaba más fuerza de la necesaria cuando lo empujaba al suelo, a pesar de que siempre se metía en problemas con Iruka. Pero poco a poco, en algún momento del año, Noji se dio cuenta de que ya no era tan fácil derribar. Sus movimientos torpes de principios de año habían desaparecido y un día, incluso logró asestarle una patada. Fue más fuerte de lo que esperaba y salió volando de la plataforma.
Sus amigos inmediatamente estuvieron a su lado ayudándola a levantarse, pero cuando ella miró hacia arriba, Naruto ya estaba bajando de la plataforma, sin mirarla 2 veces. Noji lo odiaba. Ahora era la evaluación de Taijutsu de fin de año. Ella se agachó hasta adoptar su postura inicial preferida, una compacta y defensiva que aún le daba suficiente maniobrabilidad para lanzar golpes y pasar a la ofensiva en un instante. No había peleado contra Naruto desde que él la había pateado, pero sabía que ya no podía subestimarlo. El único que parecía ser capaz de derribar al chico hoy en día era Sasuke, y bueno, nadie vencía a Sasuke. Comenzar. Noji se tensó, preparándose. Pero para su fastidio, Naruto no se movió. Se quedó allí, mirándola con una mirada vacía en su rostro, y después de unos segundos, ella no pudo contenerlo más. Su cabello rojo la tentó, llenándola de ira, y ella cargó contra él. Tenía las manos extendidas y se lanzó hacia adelante, cuando él se hizo a un lado. Sintió que algo se estrellaba contra su espalda y, gruñendo de dolor, cayó de bruces. Antes de que pudiera ponerse de pie, sintió que Naruto la pateaba en el costado y la empujaba fuera de la plataforma. Aterrizó bruscamente con un ruido sordo y tosió cuando una nube de tierra estalló a su alrededor. El ganador es Naruto. Noji obligó a su dolorido cuerpo a girar, y al ver la espalda de Naruto mientras caminaba fuera de la plataforma, sintió que lágrimas calientes comenzaban a formarse en sus ojos. Ella realmente lo odiaba. Después de la evaluación del año, cuando Iruka tomó a Naruto a un lado y le preguntó si quería ser transferido a una clase de nivel superior, respondió sí sin dudarlo un segundo. En lugar de estar en la cima de su clase, como lo estaba ahora, probablemente tendría que volver a estar en el último peldaño de nuevo. Pero a Naruto no le importaba. Sabía que con paciencia y trabajo duro, sus maestros lo guiarían una vez más. Me alegro de que haya funcionado, fue el último comentario de Iruka a Naruto, aunque no entendió muy bien lo que quería decir el Chunin. Ese invierno, Naruto pasó incluso más tiempo en los archivos que antes, decidido a empezar pronto sus estudios. Y finalmente, cuando llegó la primavera y la academia abrió de nuevo, se encontró de pie ante otra clase de rostros extraños que lo miraban con ojos hoscos. Armándose de valor con una mirada vacía, se preparó para otro año más de burlas y burlas insufribles. Sin embargo, para su sorpresa, sus nuevos compañeros de clase eran ligeramente diferentes. Eran mayores que él, tenían 9 o 10 años, y descubrió que, hasta cierto punto, habían dejado atrás la crueldad ignorante de su infancia. Estaban en la edad en la que comenzaban a pensar por sí mismos en lugar de seguir ciegamente lo que sus padres les decían. Pero al mismo tiempo, nadie se le acercaba. Naruto no era un extraño, pero no era uno de ellos. Era solo algo que se sentaba a su lado en el aula y peleaba con ellos afuera. Bueno, eso estaba bien para Naruto. Se las había arreglado muy bien sin amigos en su primera clase, y la paz recién encontrada en su clase actual era más que suficiente para él. Tenía a sus maestros en los archivos. Le enseñaban y le hacían compañía. Y aún más que eso, eran sus amigos, y Naruto no tenía que ocultarles nada. Naruto tenía 2 secretos que nunca le había contado a nadie. El primero era que sentía 2 tipos de chakra recorriendo su cuerpo. Por supuesto, no podía ver ninguno de ellos, pero si tuviera que describirlos en términos de cómo se sentían, diría que el primero se sentía amarillo y que el segundo se sentía rojo. Nunca había intentado usar directamente el segundo chakra. Había descubierto desde el principio que, siempre que se concentrara en su chakra amarillo, podía dirigirlo fácilmente para que se reuniera donde quisiera. El chakra rojo era mucho más salvaje y mucho más obstinado, y a veces interrumpía su chakra, haciendo que su ninjutsu fallara. Después de algunas deliberaciones y varios dolores de cabeza, había dejado de lado su chakra rojo y se había concentrado en controlar su chakra amarillo. El segundo secreto era que cuando empujaba su chakra rojo, un curioso sello negro aparecía en su abdomen. Parecía similar al símbolo en los hombros del uniforme ninja, con líneas onduladas que salían como los rayos de un sol, pero no había mucho más que Naruto pudiera descifrar al respecto. Después de todo, en la academia, no habían aprendido nada más allá de los fundamentos básicos del Finjutsu, y mucho menos algo sobre poner sellos en una persona. Las implicaciones de que hubiera un sello en su cuerpo fueron inicialmente escalofriantes. ¿Por qué estaba allí? ¿Quién lo había puesto allí y qué estaba sellando? ¿Era quizás la fuente de su chakra rojo? Para su decepción, no había nada útil sobre el tema del Finjutsu avanzado en los archivos, y cuando trató de razonarlo en su mente, todo lo que hizo fue darle un dolor de cabeza. Pensándolo racionalmente, Naruto habría esperado hacer todo lo posible para descubrir el sello.
Y, sin embargo, curiosamente, no sintió ninguna obligación de hacerlo. Por el contrario, se dio cuenta de que el tema del sello incluso se le escapaba de la cabeza, a veces hasta el punto de que tenía que detenerse y pensar en lo que estaba buscando en los archivos. Era algo extraño. Pero aparte del dolor de cabeza ocasional, no parecía afectarlo de ninguna manera tangiblemente negativa, ni había nadie a quien pudiera haberle preguntado al respecto en primer lugar. Al final, después de varias semanas de frustración, lo dejó de lado para siempre y dejó de pensar en ello. Y así fueron pasando los meses. Todas las mañanas, Naruto se despertaba temprano y, después de sus series de flexiones y dominadas de rutina, como recomendaba un pergamino de entrenamiento corporal, practicaba la acumulación de chakra caminando por las paredes de su apartamento. También comenzó a pasar las mañanas meditando y concentrándose en sentir el flujo de su chakra recorriendo su cuerpo. Era difícil creer que hubo un momento en el que no sabía qué era el chakra. Era el espíritu de su propio ser circulando por todo su cuerpo. Por las tardes, Naruto asistía a la academia y aprendía sobre chakra y sellos de mano, dominando las técnicas básicas. Estudió cómo colocar trampas, cómo disfrazar su propia presencia y cómo eliminar la mayor cantidad posible de sonido de sus movimientos. Aprendió a detonar etiquetas explosivas a distancia con chakra y podía liberarse de todos los genjutsu básicos. Era más pequeño que todos los demás en su clase, por lo que no ganaba tan fácilmente como antes, pero se aseguró de que ninguna de sus derrotas fuera en vano. En cambio, aprendió a entrar y salir para confundir a su oponente y cómo usar los movimientos y el peso corporal de sus oponentes en su contra. Y por las noches, Naruto se apresuraba a encontrarse con sus maestros y amigos en la biblioteca del archivo. A cambio de su lealtad, le concedieron sus secretos, enseñándole la tradición de cómo funcionaba el jutsu, de cómo se usaban los sellos de mano para manipular la cantidad de chakra que se usaba para alimentar una técnica. Aprendió que, si bien la academia les enseñaba la forma tradicional de usar los sellos y el jutsu, un verdadero maestro del ninjutsu podía realizar un jutsu complejo con un solo sello de mano. Naruto se había convertido en un visitante tan frecuente de los archivos, que con el tiempo, los Chunin habían dejado de prestarle tanta atención. No quería perder su confianza, pero a veces, cuando pensaba que era seguro, se escapaba de la sección de la academia y se dirigía a los estantes de jutsu de nivel superior. Fue allí donde descubrió que existía una técnica llamada Kage Bunshin, técnica del clon de sombras, cuya utilidad superaba con creces la de la versión más simple que aprendieron en la academia. Decidido a dominarla, la deslizó de nuevo con él a la sección de la academia. Luego, leyó rápidamente las instrucciones, ocultándolas detrás de un pergamino sobre las aplicaciones del jutsu de agua en la agricultura. Al leerlo, se hizo evidente la razón por la que no lo enseñaban en la academia. A diferencia de los clones ilusorios, los clones de sombras consumían mucho más chakra. Era una cantidad que la persona típica no podía permitirse gastar. Sin embargo, en sus experimentos con sus diferentes tipos de chakra, Naruto se había dado cuenta de que sus reservas de chakra excedían con creces las de cualquier nivel de ninja ordinario. Y así, con una extensa práctica en el bosque, finalmente pudo invocar con éxito varios clones de sombra. Continuando con sus estudios, también comenzó a leer sobre la teoría de los chakras. Leyó sobre la afinidad de los chakras y, a partir de una prueba con un papel especial para chakras, descubrió que tenía afinidad por el elemento viento. Y a partir de entonces, siguiendo los diagramas bastante crípticos proporcionados en los pergaminos, comenzó a experimentar con el moldeado de su chakra amarillo, observando cómo cambiaban sus propiedades según cómo lo manipulara. Cuando Naruto logró por primera vez cambiar la forma de su chakra para que fuera lo más afilado y delgado posible, y luego lo liberó, se encontró siendo lanzado al aire cuando una fuerte ráfaga de viento explotó en el área a su alrededor. Aunque era agotador, también era estimulante, y Naruto decidió agregar la manipulación elemental a sus ejercicios diarios, decidido a dominarlo. De esta manera transcurrieron lentamente 3 años. Cuando Naruto tenía 10 años, se graduó de la academia como el mejor de su clase y fue incluido en el equipo 7 con otros 2 genis. Una niña llamada Mayu Kamizuki y un niño llamado Rayagane. Mayu, una pequeña niña olvidable con coletas marrones, era tímida y parecía tener demasiado miedo de Naruto como para hablar en su presencia. En cambio, se escondió detrás de su otro compañero de equipo, Rai, un niño de cabello oscuro y bronceado cuyo rostro estaba algo estropeado por una cicatriz que recorría llamativamente su mejilla izquierda. Ninguno parecía del todo contento de estar en el mismo grupo que el paria de la aldea.
Su maestro Chunin fue el famoso shinobi copia ninja Kakashi. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.